Bueno, pues vamos a retomar hoy el tema de Redisdat España, es decir, el entramado que tenía la Comitern en España, entramado empresarial dedicado a las publicaciones y a las editoriales. Y bueno, lo retomamos hoy porque tenemos datos nuevos que provienen de la familia de uno de estos agentes que reportaba directamente a Ettore Quaglierini, un miembro clave del equipo de Clavego aquí en España a partir del 32. Y son datos, digamos, importantes que nos permiten completar la historia en gran medida en un tema que era crucial para Redisdat, como vamos a ver. Bien, simplemente me refiero a la presentación anterior que hice porque no voy a repetir todos los detalles aquí de qué era Redis Data. Al que le interese el tema, merece la pena que repase todo lo que comentamos ahí, porque aquí simplemente vamos a aportar los datos nuevos sobre este miembro clave del equipo y todo lo que nos aporta el familiar al que me he referido hace un momento. Bien, pues habíamos hablado de la organización de Redisdat en España, ¿vale? Y que si veis en la parte de abajo del todo, bajo Ettore Quaglierini, es decir, Clavego, que es el seudónimo que utiliza con más frecuencia en la documentación archivística, pues vemos que bajo, digamos que los miembros que reportaban directamente a él, entre ellos estaba este Juan Moñino, que no Miñono. Miñono es el nombre que utiliza la prensa cuando habla de la detención de todo el equipo en Barcelona tras el Octubre Rojo Español, ¿no? de octubre del 34, cuando fue la insurrección armada del PSOE, a la que se unió la Comitern en el último momento y tal. Pues se les detiene a todos en la oficina, en la tienda que tenía Ediciones Europa América, y entre los miembros del equipo detenido, junto con Ettore Quaglierini, mencionan a este Juan Miñono, pero digamos que no habían escrito su nombre correctamente, y el nombre correcto lo tenemos gracias a su hijo, que voy a comentar ahora un poco cómo es la historia de cómo él ha tomado contacto conmigo. Pero bueno, aquí lo detallo que no solamente era, digamos, el responsable de AMPLI, es decir, de la Agencia Mundial de Prensa y literatura, tal, sino que además pues era el responsable de todo lo que es la red de distribución de estas publicaciones en España. ¿Vale? Y aquí están también al mismo nivel que él, reportando también a Ettore, pues Venceslao Roces, Rito Esteban, que era el que llevaba la oficina en Barcelona. Bueno, no lo voy a volver a comentar todo aquí, pero simplemente este es el encaje de Juan Moñino en la organización. Vale. También había hablado en esta breve cronología pues de la importancia de la distribución, ¿no? Yo mencionaba aquí que cuando llega Ettore Quaglierini a España, Claveo, a finales del 31, pues que su principal desafío es, pues se recorre todas las provincias y empieza a estudiar de qué forma organizar la distribución, ¿vale? Y que al principio tiene una red de distribución que yo llamaba aquí 1.0, en la que empieza a depender de dueños de kioscos y de librerías, como él dice, burgueses, porque sabe que tiene que trabajar con ellos y es muy pragmático a la hora de entender cómo tiene que hacer llegar a los trabajadores, a los intelectuales, etcétera, pues todos estos títulos que quiere publicar en Redisdat en España. Y luego a partir del 33 hablábamos de distribución 2.0 en la que ya, pues digamos, el nivel de eficacia sube, que aumenta y el nivel de títulos también, y empiezan a trabajar de una manera muy sistemática y con un éxito que va incrementándose progresivamente. Y simplemente lo que vamos a comentar aquí es el papel clave que tiene Juan Moñino como jefe de esta red de distribución reportando a Clavego. Bien, pues resulta que el 31 de enero de este año, del 2024, se pone en contacto conmigo por correo electrónico Yves, ¿no? Yves Moñino, que es ni más ni menos que hijo de Juan Moñino, ¿vale? Y me dice, bueno, he visto tus vídeos y tal, resulta que es digamos, es un colega mío, porque él, igual que yo, hizo su doctorado en lingüística, en etnolingüística y tal, teníamos algo en común, ha visto los vídeos y dice, pues resulta que es que este Moñino, que no Miñono, es mi padre, ¿vale? Entonces, y de hecho mi padre conoció a su mujer a través de Clavego, es decir, a través de Ettore Quaglierini en París, que era amigo de la familia de la mujer y tal. Fantástico. Entonces, ha compartido conmigo una serie de fotos
como es esta y una información que vamos a comentar ahora y que la verdad es que está bien contrastada y que encaja perfectamente en el relato que yo hice anteriormente. Pero vamos, esta foto es interesante porque está tomada en la cubierta del buque Prisión Argentina. ¿Vale? Los que habéis visto la presentación anterior recordaréis que tras la detención del equipo en Barcelona y tras pasar por comisaría, acaban en este buque Prisión Argentina, en el que pues Ettore Quagliarini Clavego nos comenta que tenía una audiencia cautiva fantástica y que él vio esa experiencia de pasar por la prisión pues parte del éxito, ¿no? Porque digamos, le permitió que creciera su red de contactos. Y bueno, aquí tenemos en la foto a Juan Moñino Gómez a la izquierda del todo y añado ahí, justo debajo de su cara, pues esta foto oficial como capitán de caballería del ejército, digamos, republicano barra rojo, como él entendía que era, pues durante el periodo de la guerra, ¿no? Pero a la derecha tenemos a Ettore, ahí en el medio, también comiendo, y luego, según Yves, a Buenaventura Durruti, ¿no? Y esto encajaría con lo que nos dice Ettore en sus informes de que tuvo contactos de alto nivel con gente del mundo de la CNT, libertarios y tal. Bueno, desde luego una foto súper interesante. Y aquí en esta otra foto vemos a su madre, ¿no? La señora de la derecha del todo, Marguerite Orlianges, ¿no? Que venía del PCF, del Partido Comunista Francés. Como digo, se conocieron en París en el 34, ahora vamos a detallar un poco más esto. Y esta es una foto de ella cuando era responsable del Socorro Rojo Internacional durante el periodo bélico, y también gracias a Yves por compartir también esta foto con nosotros. Y esta es una foto de los dos juntos durante uno de sus permisos. No sé si antes o después de contraer matrimonio, se conocieron en el 34, pero se casaron en el 37. Y bueno, comento aquí que Marguerite Orleans era una persona clave en el Partido Comunista Francés, había sido miembro del partido desde el 24, venía del socialismo como todos los comunistas franceses, y había sido también secretaria de redacción de Mon Camarade, es decir, que tanto Juan como ella habían tenido amplia experiencia en el mundo de las publicaciones y el mundo editorial, digamos. Se conocen en París, como digo, a través de Clavego, ¿no? Y bueno, resulta que en uno de los viajes que hace el equipo a París y Héctor se lleva a Juan, le dice, mira, te voy a presentar a una chica fantástica, conozco a la familia de hace muchos años, y bueno, Yves comenta que sus padres se enamoraron en ese momento y empezaron su relación, a pesar de que no se casan hasta ya entrada la guerra civil en el año 37. Marguerite, como he dicho, empieza a tomar un rol de liderazgo dentro del Socorro Rojo Internacional a partir del 36, cuando Luigi Longo, es decir, el comisario principal de las Brigadas Internacionales, la encarga de crear esta biblioteca del combatiente, ¿no? Resulta que estoy ahora metido en temas de las comunicaciones entre el Partido Comunista Americano y el Partido Español en relación a la Brigada Lincoln, y tenía un cabreo importante a veces el Partido Comunista Español por digamos que la documentación y los materiales que mandaba el Partido Americano a los miembros de la Lincoln, ¿no? Y les decía, bueno, es que les estáis mandando aquí novelas policíacas, ¿no? Y resulta que es cierto que los brigadistas americanos de la Lincoln pedían a su gente en Estados Unidos, oye, mandarnos cigarrillos, ¿no? Lucky Strike, ¿no? Que aquí no hay. Chocolate, lo que sea de comida fantástico, pero también novelas policíacas, ¿no? Que nos encantan las novelas de detectives y lo que queremos es distraernos un poco, ¿no? Pues no, el partido decía, oye, que les estáis mandando cosas que no contribuyen a su formación política, ¿vale? Y hay que cuidar mucho esto, que a veces les mandáis incluso temas que pueden caer en el reformismo, Dios nos libre, ¿no? O en el trotskismo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, Marguerite, digamos que tenía esta misión importante, la Biblioteca del Combatiente, temas aprobados por el partido, buena formación bolchevique, etcétera. Bueno, ella fue, como su marido, Juan, miembros del Partido Comunista Francés hasta su muerte, y miembros además convencidos, ¿no? Nos dice Yves que, bueno, su padre tenía una fe ciega en el partido, en la Comintern, hasta que llega al final de su vida, cuando él vuelve a España junto con Yves de visita, ¿no? En el año 78, y digamos se encuentra con una España que no, digamos que no reconoce, ¿no? Y además tiene una fuerte desilusión al ver los miembros del PCE que acaban, digamos, tomando el control del partido ya legal en España y tal. Bueno,
no entrando en detalles, algunos de ellos un poco tristes, pero bueno, tiene una cierta desilusión. Y Yves, su hijo, el que me ha contactado, me dice que él piensa que su padre en realidad tenía una orientación, sobre todo en la parte final de su vida, más al mundo, digamos, anarquista, libertario, cenetista, etcétera, y que es desde luego el entorno en el que políticamente Yves se mueve. Yves, digamos que se deshizo de su carnet y se borró del Partido Comunista Francés en los años 60 y bueno, también comparte esa orientación más libertaria y tal. Y gracias a esta comunicación con Yves y a esta información y a las fotos que nos da de su padre, pues decidí, oye, voy a meterme otra vez en el material archivístico a ver si puedo encontrar algo más en concreto sobre Juan. Tenía esa serie de notas con los salarios en los que aparecía ahí el salario de Juan como gerente de esta agencia mundial que se dedicaba a cobrar por la propiedad intelectual de las obras de Lenin, Stalin y tal. Pero bueno, he encontrado esta carta de Clavego de diciembre del 32, es decir, ya con un año de operativa local en Barcelona de Ediciones Europa América y de las otras entidades que se crean, en el que escribe a Juan Moñino en Zaragoza y le da una serie de instrucciones, ¿no? Y esto es 2 años antes de que le presentara a su mujer en París, ¿vale? Pero se ve que tienen ya, digamos, una buena relación en el que Clavego respeta y valora el trabajo de Juan, pero le da una serie de recomendaciones, ¿no? Y entre ellas, como veis aquí, es el tema de los cobros, ¿no? Es decir, nuestra red de distribución está basada en gente muy burguesa que entiende perfectamente esto. Entonces, sin la pasta nada, como digo yo aquí, ¿no? Parafraseando, es decir, no se te ocurre enviar ningún volumen ni ningún folleto de nada a alguien que nos debe dinero, ¿no? Entonces, empecemos por ahí, hay que ser muy estricto con esto. Luego es una carta de dos páginas, ¿no? No pongo aquí todo, pero bueno, habla de lo que yo llamo el efecto de red, ¿no? Y soy un poco machacón con este tema, pero es que sin esto, sin entender esto, no entendemos para nada cómo funcionaba el comunismo soviético a través de la Comintern en España a partir del año 31, ¿no? Y él le dice a Juan aquí, tienes que utilizar y movilizar bajo vuestro control. Por un lado, los grupos de oposición sindical revolucionaria en los sindicatos, es decir, los sindicatos sobre todo de la UGT, ¿vale? Había algunos en la CNT, pero bueno, casi todos estaban en la UGT, que fueron progresivamente tomando el control de aquella organización, ¿no? Como detallo en el capítulo que dedico a esto en el libro. También tienes que aprovechar los recursos de Socorro Rojo. Estaba a punto de conocer a su mujer que trabajaría en este tema. También del Socorro Obrero Español, que era, digamos, la versión española de una de esas organizaciones de Münzenberg en París. También, por supuesto, de los amigos de la Unión Soviética, que los tenemos en muchas provincias, que tienen intelectuales, digamos, influencers, ¿no? Como diríamos hoy en día, los comités antifascistas. Aprovechalo y moviliza todas nuestras fuerzas, ¿no? Repitiendo el título del capítulo 1 de mi libro, que introduce este concepto del efecto de recitar. Bueno, y luego le dice, oye, dile a los corresponsales que te has ido reclutando por toda España que trabajen con la organización del partido, el departamento de Agitprop del PCE, en donde esté presente, por ejemplo, para organizar semanas, ¿no? Semanas dedicadas a un folleto nuestro, o a un librito, o a un volumen de no sé qué de las obras de Stalin, focalizándonos en ese libro durante una semana, ¿no? Intenta aprovechar los recursos del partido. Pero como detalle también, el Partido Comunista Español en muchas de las provincias se lo encuentra Ettore en pañales, digamos, ¿no? Eran gente que no tenían muchas capacidades, algunos analfabetos y tal. Y Ettore hablaba de que había creado estos cursos, había desarrollado estos cursos elementales, y aquí le dice a Juan, trabaja también con el partido, selecciona amigos, ¿no? Cuando en la documentación de la Comité se habla de nuestros amigos, se refiere a la gente del partido. Es decir, busca esos pocos que de verdad están cualificados para ayudarte a dar esas clases, a organizar esos cursos, para que el partido a nivel provincial podamos empezar a aprovecharlo, ¿no? Y a desarrollar sus capacidades de cara al futuro. Desde luego, en el primer año, como digo, no encontró mucha gente capaz en la organización provincial del PC y intenta remediarlo de esta forma. Y con eso lo dejo. Doy muchas gracias desde aquí a Yves, que me parece un hombre súper interesante, súper fantástico y bueno,
como dice aquí, doctor en etnolingüística por la Sorbona, etcétera, etcétera. Y ha sido fantástico y continúa siendo muy interesante nuestro diálogo, que afortunadamente continúa y le doy un abrazo desde aquí.